Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. El video de hoy trata de algo muy peculiar, pero que se pasa por alto y esto provoca que se desprendan doctrinas en base a esto que pienso, pueden distorsionar el mensaje. No somos el Israel espiritual. Esto no es bíblico. Como verás y quizás sabrás, este término es usado por muchos para dar sustento a un sinnúmero de doctrinas de diferentes grupos y así, apoyar y usar fundamentos sacados de contextos. Yo creo en que la Biblia contiene muchos simbolismos, algunos incluso son explicados como tales y se nos da su significado, pero creo también en la gramática literal de la palabra. ¿Por qué? Porque si yo sostengo que la palabra es simbólica, este simbolismo da lugar a ser interpretado y enseñado según quien lo vea de una u otra forma. La palabra se da a entender por sí misma, y hace sabio al sencillo. Alumbra nuestro camino según el Salmo. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. No digo bajo ningún punto de vista que el Señor no haya diseñado una estructura ordenada en la iglesia. Se nos dice que unos fueron constituidos, maestros, apóstoles, pastores, etc., y por lo tanto es necesario, y Dios así lo estipuló, de que recibamos enseñanzas por medio de hombres, claro los que sean en su caso puestos por Dios, para hacerlo. Al contrario, me refiero a que la palabra dice que ella no es de interpretación privada, aunque esto es usado por algunos, para decirnos de que en forma privada no podremos entenderla, aludiendo y advirtiendo, que por esto se han generado cientos de religiones. Sin embargo, y más allá que claro debe ser el Espíritu Santo quien nos guíe en la comprensión, lo que dice el texto es que no es de interpretación privada, no por lo que argumentan algunos para que no la leamos privadamente y a nuestra interpretación, sino que no es de interpretación privada porque esa interpretación no está privada para nosotros. Entonces, si hay textos que son literales, no estamos privados de entenderlos como tal, aunque algunos quieran darnos a entender de lo que se dice literalmente, en realidad no es literal sino simbólico y es desde este punto desde donde en realidad surgen diferentes creencias y distintas entre sí. Como dije, las interpretaciones no literales, están atadas a la interpretación, simbólica y no literal, si es que el verso lo es claramente, de quien fuera y desde su punto de vista sujeto a variaciones y nuevas interpretaciones. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. De nuevo, no estoy diciendo de que hay que aventurarse solo y algunos piensen saberlo todo y dicen, no necesito que nadie me enseñe, sino todo lo contrario. Lo que quiero recalcar es que dentro de lo obvio pues Dios instituyó roles de maestros, pastores, etc. Esto no significa de que esto nos limite a que no podemos comprender lo que la palabra dice si la leemos. Me refiero a lo literal. No es necesario de que alguien según su punto de vista nos enseñe que eso literal, en realidad no es literal, sino que significa otra cosa. Por ejemplo, cuando se habla de los 144.000 judíos vírgenes varones, de las 12 tribus de Israel, etc., esto es algo literal, pues incluso vemos cómo se da un detalle minucioso de quiénes son, y no hay nada de simbolismo en esto, pues no sería necesario describir una por una a las tribus si esto fuera un simbolismo. Así, hay cientos de pasajes, claros, específicos que si no fuéramos privados de interpretarlos lo haríamos de acuerdo a lo que allí se dice y punto, pero vendrán otros torciendo esta verdad y nos dirán de que no podemos hacerlo privadamente pues no es dada al creyente común dicha interpretación, pues es simbólica para acomodarla a sus doctrinas. Una vez dicho esto, entonces digo, no somos el Israel de Dios, la iglesia no es ese Israel espiritual porque literalmente no dice esto y lo veremos. A partir de este término, instaurado por la teología de la sustitución implantada por Agustín de Hipona, es que muchos dicen ser el Israel espiritual y se apropian de promesas hechas al Israel étnico, cuando esto no es así. Ellos dicen que las maldiciones y castigos dados a Israel aplican al Israel natural y étnico, pero que las bendiciones dadas al mismo aplican al espiritual, o sea a ellos a quienes lo han suplantado ya que el Israel natural como nación rechazó al Señor y por esto ahora el Israel espiritual es exclusivo y lo ha sustituido.
Amigo, Israel no es la iglesia, no usemos ese término para apropiarnos de lo que no nos corresponde e incluso torcer verdades y acontecimientos bíblicos referentes a ellos. Efesios 2:14 dice, y esto es usado por algunos para decir de que somos una misma cosa. Leamos y analicemos. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Nótese, de que se habla de los que están en Cristo y aquí radica la diferencia. Sabemos que la iglesia en su comienzo, estaba formada por judíos en su totalidad. De hecho Jesús en su mandato a los apóstoles les dijo. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si notas, verás, que estos pasajes apuntan a que se les predique a Cristo, y que estando en Cristo, ya no son dos pueblos sino uno. También nos dice la Biblia, que en Cristo no hay diferencia entre judío ni griego, pues somos un nuevo hombre, sin embargo aunque parezca, nunca se está diciendo de que el Israel étnico y natural ha sido suplantado por la iglesia y que ya no tiene esperanza como tal. Algunos dirán que estos versos claramente dicen eso, que somos ese pueblo, el Israel de Dios, pero no es lo que dice. Quienes se convierten a Cristo, sean judíos o gentiles, son un nuevo hombre en Él, un solo pueblo, mas los que no son de este pueblo. Sin embargo hay un pueblo, el Israel natural, que tiene a lo largo de la Biblia pactos pendientes desde Dios, y que deben cumplirse, lo dice literalmente y no han sido desechados ni tampoco suplantados como tajantemente se enseña. La Biblia no lo dice literalmente, ni de forma simbólica por si acaso. Te pido que prestes atención a esto. Porque de esto se desprenden doctrinas falsas torciendo otras profecías por suplantar al Israel natural, lo cual las deja sin efecto porque las mismas no tienen sentido de estar escritas, si es que el Israel natural fue reemplazado por un espiritual. Ten paciencia y lo verás. Al estar en Cristo no somos ni judíos ni griegos, nuestra identidad no es una etnia, nuestra identidad es Cristo. Ahora desglosemos versículos usados para decir de que somos el Israel espiritual que borró de la historia de Dios al natural, el cual hoy está velado para aceptar a Cristo Jesús como el Mesías que esperan, pero que aún en esto se cumplirá la palabra y lo harán. Un texto usado es este. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, pareciera que esto afirma y da la razón a quienes dicen ser el Israel espiritual, puesto que claramente dice que tenemos esa ciudadanía. Pongo un vago ejemplo al respecto, porque es claro lo que dice y no dice lo que algunos insinúan que dice. Ejemplo. Tú puedes adquirir la ciudadanía europea, tú tienes entonces derechos y obligaciones de acuerdo a las leyes y regulaciones de Europa. Sin embargo, esto no significa que tú reemplazas a los europeos, de hecho, ellos lo son, tú has sido injertado en esa ciudadanía. El texto es claro, el no israelita, por medio de Cristo, ha sido participante de la ciudadanía de Israel, referente a lo espiritual, y se aclara que por medio de Cristo, somos beneficiados y partícipes de los pactos hechos a ellos primeramente y no a nosotros, de modo que ya no somos ajenos a los mismos, sino participantes, pero no dice que somos su sustitución, sino que somos ciudadanos de Israel, no Israel, y como ciudadanos gozamos de esos beneficios, claro, referente a pactos. Ahora veamos cómo 1 Corintios 10:32 diferencia a distintos grupos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por lo tanto, judíos son una cosa, gentiles son otra y la iglesia es otra, esta última a la vez formada por judíos y gentiles en Cristo y que a su vez no son diferentes ni dos pueblos sino uno. Restan entonces, los judíos no conversos a Cristo y los gentiles que no le aceptan. Debido a esto, no podemos poner en la misma bolsa a los judíos no conversos junto a los gentiles que no son parte de la iglesia, puesto que el texto diría, no sean tropiezo a los inconversos y a la iglesia. De nuevo, Pablo habla de tres grupos, los gentiles inconversos, de lo cual no hace falta explicar nada, de la iglesia, y de los judíos que no aceptan a Cristo Jesús, de los cuales dará paso a explicarnos su rol, y ahora entramos en materia. La pregunta es, si X grupo dice que es Israel,
el espiritual, para que existen textos como los siguientes? ¿No se supone que el Israel espiritual ya está salvo? Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De quién habla este pasaje? ¿Del supuesto Israel espiritual o del natural? ¿Por quién sufre y ora Pablo? Si el Israel fuera la iglesia, que por cierto es a ella a la que le cuenta por quien sufre y ora, o sea por el Israel natural, ¿qué sentido tendría este pasaje que es literal y no alegórico? Ahora te pido que abras tus oídos bien grandes, pues como dije, la Biblia es muy literal en muchos pasajes y se malinterpreta con alegorías. Dejaré que tú lo razones y luego te mostraré que nunca dice eso que quizás a la ligera se entienda y no por ti, sino porque algunos lo han enseñado así para torcerlo. Escuchemos lo que sigue diciendo referente al Israel natural. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, ahora que escuchamos a Pablo decir esto, pareciera ser que es verdad que Israel fue sustituido por la iglesia o por el grupo que así lo reclame, puesto que dice que no todo el que desciende de Abraham es israelita, sino que en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí entonces se dirá que no son descendientes, o sea el Israel de Dios los que descienden según la carne sino, según la promesa, y si es promesa esto se relaciona con la fe y por fe la iglesia es la que es descendencia, el Israel espiritual, no el natural. ¿No es verdad que muchos creen e interpretan esto? Amigo, jamás dice eso, desglosemos. Pablo está orando y sufriendo por los de su sangre, los israelitas. Luego dice que no todos los que descienden de Abraham lo son, pero ¿sabes por qué dice esto? No porque los israelitas por los que ora no lo sean, sino porque Abraham tuvo un hijo, en cuanto a la carne llamado Ismael, con la esclava egipcia Agar. Abraham había recibido la promesa que en su descendencia por medio de Cristo recibirían bendición todas las naciones. Ismael representa a todas las naciones gentiles, pero ahora Pablo explica que la promesa en cuanto al linaje de Israel no está en Abraham, sino en Isaac, su otro hijo nacido de Sara su esposa, y esta promesa es exclusiva para sus descendientes según la carne y este linaje. El pacto con Abraham por medio de Cristo encierra a la iglesia y a Israel, pero el pacto con Isaac encierra a Israel natural, pues en él, en Isaac le fue llamada descendencia. Ahora, Isaac tiene un hijo con Rebeca, y este es Jacob, quien a su vez tuvo un hermano llamado Esaú, pero la promesa está implícita en Jacob que si bien era hijo legítimo de Isaac como lo era Esaú, este obtuvo la bendición de esta promesa como primogénito la cual no le correspondía pero insistió a su hermano Esaú que se la diera a cambio de un guiso de lentejas. ¿Lo notas? Jamás se está diciendo que los descendientes de Abraham no son hijos de la promesa hecha a Isaac, sino que los que no son, aunque según la carne descendieron de él, son los que no formaban parte del pacto suscrito en Isaac, estos son por sangre y carne descendientes del mismo, de Isaac y de Jacob. Estos son israelitas naturales, los de la sangre del mismísimo Pablo, por los cuales él ora y sufre. Luego dice que la elección es de Dios, y no somos quien para juzgar.
Para simplificar esto, no es que se está diciendo que aunque los israelitas desciendan de Abraham no son hijos israelitas, y que en su lugar está la iglesia, el Israel espiritual, los israelitas de la promesa, no, eso no dice. Lo que está diciendo es que, los dos hijos de Abraham, o sea Ismael e Isaac, no recibieron la misma promesa, sino solo los israelitas, en Isaac y su descendencia Jacob, no así los descendientes de Ismael según la carne, pues este era también hijo de Abraham. De Jacob nacieron las tribus que forman a Israel. Este es el Israel natural, no habla de la iglesia en ningún momento, han torcido el texto. Bien, por un lado Romanos 9 habla claramente del Israel natural, ahora en el verso 26 dice referente a la iglesia citando al profeta Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Te das cuenta de que se habla de dos pueblos distintos? Ahora culmina y resumo, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amigo, ¿cuál es esa descendencia? ¿Por qué Pablo habla de la misma citando a Isaías? ¿Acaso si el Israel espiritual abarcara todo lo que se llame a Israel en la Biblia, significa que solo un remanente de ella será salvo? Pablo es claro y sabe dividir el tema. Él en Romanos 11 habla sobre el Israel natural y dice que un remanente del mismo, y no poniéndolo como la iglesia, será restaurado al fin de los tiempos cuando reconozcan al que negaron, a Jesucristo. Puedes leer el contexto y verás que es claro. Lee Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 y explícame para qué están ahí, si el Israel natural fue sustituido por nosotros que somos supuestamente el Israel espiritual. Ahora cito un versículo usado para decir que Israel fue desechado y de nuevo, más allá de esto, quiero que veas que de estas interpretaciones se niegan otras verdades bíblicas por cumplirse, pues al decir que todos somos Israel espiritual, se deja sin sentido otras profecías bíblicas al respecto de este pueblo, las cuales no tendrían sentido de ser. Ellos usan Mateo 23:38, allí Jesús dijo, y si te pedí que abrieras tus oídos bien grandes, ahora ábrelos más. Este pasaje usan torcidamente para decir que la iglesia o el grupo religioso que fuera sustituido por completo a Israel, y esto es muy deshonesto, pues se lee a medias. Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí dicen que el Israel natural, una vez más ha sido desechado, que Jesús está diciendo que su casa es dejada desierta, pero no ahondan en lo que sigue diciendo. Jesús les dice que su casa es dejada desierta pero no para siempre, sino hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto apunta, en literalidad y concordancia, con lo que Pablo explica tocante al tema. Israel natural, un remanente del mismo reconocerá en un futuro al que viene en el nombre del Señor, o sea a Jesucristo al cual hoy no reconocen. Otro verso se encuentra en Mateo 21:43. Jesús dijo, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Una vez más, algunos usan este pasaje para demostrarnos que el Israel natural ha sido desechado y que el reino ha sido entregado a ellos, al Israel espiritual. Una vez más digo entonces, esto está sacado de contexto. Jesús les habla a los principales sacerdotes y los fariseos, pues dice el verso siguiente, el 45, que ellos se daban cuenta de que Jesús se refería a sus personas. Ahora, el reino es quitado de estos sacerdotes, quienes eran los que propiciaban, administraban y enseñaban la palabra, y ahora era entregado a la iglesia para que ésta lleve frutos acorde al reino, al evangelio del cual Jesús predicó. Esto no significa de que Israel natural era destituido, sino el sacerdocio según la ley pues era reemplazado por el de Cristo según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Jamás se está diciendo de que Israel es desechado para siempre, pues Pablo lo diría, mas Pablo claramente habla de lo contrario, al igual que Isaías, dice que un remanente, y al decir remanente no se habla de una conversión individual, sino de una porción de una masa total, o sea de esta nación, será restaurada en Cristo, y le reconocerá como tal. Podríamos hablar más al respecto, pero al punto al que quiero ir,
es el siguiente. Muchos dicen ser el Israel espiritual por versos sacados de contextos como algunos que vimos. Ahora, vendrán algunos diciendo que son los 144.000 judíos espirituales, alegorizando el texto y no aplicando que se refiere a quienes claramente se refiere, y parte de esto es al remanente de las tribus de Israel. Dirán que son la Jerusalén espiritual, en el caso de los testigos de Jehová, pero sin embargo la Biblia detallará de que esta, la Jerusalén celestial, descenderá desde el cielo ataviada como una novia, y si desciende, es porque bajará cuando se cumplan las profecías y sucesos descritos y por cumplirse en la Biblia. Pero note, la Jerusalén celestial baja, la supuesta Jerusalén espiritual de los ungidos testigos de Jehová no, ellos reinan desde el cielo. Esto es una contradicción notoria. La Iglesia no puede ser el Israel espiritual, las promesas de restauración son para el natural, la Iglesia ya ha sido restaurada, en cambio, Israel lo será en un futuro. Pablo dice referente a ellos. Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Nota que Pablo dice que es descendiente de Abraham en cuanto a la carne y por eso es israelita? ¿Recuerdas lo que hablamos antes al respecto, que no todos eran descendientes, o sea israelitas, por ser hijos de Abraham? Lo aclaramos, ¿verdad? Ahora, literal, limpia y claramente dice de que no, que Dios no ha desechado a su pueblo, el Israel natural. Lee el contexto donde explica el porqué de su caída que resultaría en la expansión del Evangelio para las demás naciones, pero nota que también dice que si su caída fue para bendición, cuanto más será su restauración sino resurrección entre los muertos. Esto es salvación. El mensaje es claro, Pablo dice que de quienes, o sea del Israel natural, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. También dice de ellos. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Por eso, amigo, quien tuerza estas verdades está torciendo la palabra de Dios. La Iglesia es una cosa, Israel es otra. Claro que hay un plan de salvación para ambos casos, no podemos desechar lo que según Pablo jamás fue desechado. Mi pregunta para terminar es entonces, ¿quién fuera dice ser el Israel espiritual, se supone que conoce a Jehová, verdad? Pregúntale a quien dice serlo si conoce a Jehová. Quiero demostrarte algo de por qué no son el Israel espiritual. Ahora te pregunto. ¿El Israel natural, ojo, el natural, conoce a Cristo? ¿No, verdad? Bien, analicemos el último pasaje. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Jehová, ¿verdad? Entonces esto habla de ellos, no de la Iglesia. Éxodo 29:45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo soy el Señor su Dios. Ahora, hoy en día, ¿un ortodoxo judío sabe quién es Jehová? Sí. ¿Sabe que los sacó a sus padres de Egipto? Sí. ¿Qué es lo que no sabe? Lo que no sabe es que el que les dice, sabrán que yo soy Jehová, es el Hijo, pues al Hijo es a quien no conocen, ojo, no digo que sea la misma persona que el Padre, pues el Hijo está en el Padre y por eso le dice que sabrán que Él es Jehová, pero esto es un tema para otro vídeo. Volviendo a la pregunta a los que dicen ser el Israel espiritual. ¿Cómo es que sabrán quién es Jehová, acaso no le conocen? ¿No dicen ser el Israel espiritual? Quiero que entiendas bien el punto de este vídeo. Esto es para diferenciar el rol de cada quien en los planes del Eterno. Como dije, usurpar el lugar que no nos corresponde, anula automáticamente profecías referentes al tema y las vuelve sin sentido. Claro que Cristo a fin de cuentas es el Salvador, de quien quiera que fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, y también Jesús dice en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Amigo, el medio de salvación es Cristo Jesús, no hay otro camino, pero no recalcar la realidad de las cosas, es callar ante lo mal entendido y en el peor de los casos, torcido maliciosamente. El plan de salvación, la forma y los medios que el Señor use, son exclusivos de su voluntad. ¿Te agrego lo último?
La iglesia es amada, salva, la novia, la sin manchas ni arrugas, ella tiene un lugar especial, pero también lo tuvo, lo tiene y lo tendrá el Israel de Dios, el cual no es la iglesia. Al final del plan de salvación todos seremos salvos, mas ahora la Biblia distingue literalmente la posición de cada uno, escucha. Gálatas 3:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. ¿Notaste? Se bendice a los que anden conforme a la regla del Evangelio, se les imparte paz. Esta es la iglesia, pero se agrega una Y, que en griego equivale a una conjunción copulativa, o sea se bendice a la iglesia, y, también al Israel de Dios, lo que ya vimos. No es que la iglesia sea el Israel de Dios. Lo dejo a tu criterio. Bendiciones y nos vemos en la próxima.